Buen día amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Mario Cárdenas. El día de hoy les traigo un controlador, ¿sí? de un motor BLDC. Estos motores son los que llevan las motos eléctricas, los autos eléctricos. ¿De acuerdo? Voy a desarmar el controlador, les voy a indicar para qué sirve cada cable, ¿sí? Para qué sirve en el caso de usted es curioso, quiera desarmarlo, ¿no? O en caso también, si es que, no sé, encontró un cable pelado y no sé de dónde va, de acuerdo, por el uso, también a veces se rompe algún cable. Entonces, con esto usted va a poder saber, ¿no? Cómo conectarlo, seguir, ¿no? Si es que es un poco más curioso también, a la hora de desarmar va a poder identificar qué cables corresponden de repente al acelerador, a los sensores de efecto Hall, ¿no? Cuáles son las partes de potencia, cuáles son los cables mínimos, ¿sí? El mínimo requisito para que este controlador pueda echar a andar al motor de corriente continua sin escobillas. Bien, primero vamos a desarmarlo. Para desarmarlo es muy sencillo, simplemente hay que tener un desarmador tipo estrella, ¿de acuerdo? Y primero vamos a sacar estos tornillos de aquí. Normalmente los chinos lo llenan de silicona, por obvias razones, ¿no? Porque se mete el agua, ¿no? Y necesitan tener este controlador hermético porque no saben a dónde va a parar, ¿no? ¿Quién lo va a conducir? Si es que de repente es en la selva, ¿no? En un lugar donde mucho lleve hay que tenerlo cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted desarme esto, por mantenimiento, qué sé yo, ¿no? En lo posible trate de también sellarlo con silicona. La silicona que usted utiliza para hacer sus trabajos, de repente de oficina, o trabajos que si tiene algún sobrino o hijo, ¿no? Que ellos utilizan, ¿no? Para pegar hojas, para pegar plásticos. Bien, son cinco cables, son, perdón, son cinco tornillos. Y de percata acá hay como una pasta, ¿no? Vamos a ver que esa es la pasta térmica, que luego lo vamos a ver. Por el otro lado, por ese lado, tiene también para, para poner un desarmador estrella, pero de aquí no lo vamos a sacar. Suficiente con lo que vamos a sacar de este lado, ¿de acuerdo? De este lado. Entonces procedemos, ¿sí? Procedemos, desarmamos, ¿de acuerdo? Va uno, son en total van dos, son siete, son tres, cuatro, van cinco, van seis. Bueno, este controlador me parece que es de 3500 watts, es un controlador regularmente potente. Lo utilicé para unos experimentos que estaba haciendo, ¿no? Unos vehículos eléctricos que estaba armando. Lo probé en un auto. Bueno, pero más que todo, ahora la demanda hay bastantes personas que quieren su moto eléctrica, siempre me consultan, ¿de acuerdo? Porque he dimensionado estos controladores, he seleccionado baterías para vehículos eléctricos, he trabajado bastante tiempo en este rubro, así que puedo dar consejos. He abierto un grupo de Facebook también, como para ahí compartir información. Sí, sí, esta es la caja, ya salió. Como vieron, no es necesario abrir la otra parte, ¿no? La otra tapa para sacar el controlador, ¿sí? Bien, voy a dejar por otro lado la caja y nos vamos a basar en el controlador. Bien, aquí cuando uno desarma el controlador se ven las cosas más claras, ¿no? Siempre los cables, en todos los controladores que he trabajado, los cables amarillo, verde y azul son la parte de potencia, son la alimentación, estos cables van conectados al motor, ¿de acuerdo? Van conectados al motor. Y los cables rojo y negro, también los más gruesos, este rojo y este negro, son de alimentación. Normalmente
Viene alimentado con 60 voltios, 72 voltios, ¿sí? Hasta 80, aunque no es muy común, ¿no? No es muy común, no hay muchas motos con ese voltaje, ¿de acuerdo? El integrado que ven aquí, ¿sí? El integrado que ven aquí es el que comanda todo, es el que va a permitir el paso de la energía, es el cerebro, ¿no? El paso de la energía hacia la parte de potencia, hacia los motores, y bueno, cuando le pasa energía, el motor va a empezar a moverse. Bueno, ustedes ven, en un comienzo dije que es un motor de corriente continua, pero tiene 3 cables, ¿no? Es un motor especial, se llama BLDC, si gustan pueden buscarlo. B de bueno, L de largo, y D de dado, C de casa. Muy bien, ¿para qué me sirve este conector? Este conector típico, ¿no? Que viene de 6 entradas, de las cuales solamente se utilizan 5, ¿sí? Solamente vienen 6, a ver, voy a levantar. Ahí lo pueden ver, solamente vienen, el conector es de 6, pero se lo utilizan 5 nada más. Ven 5 metales nada más ahí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué utilizo el resto? No, ¿por qué no lo ponen los 6? Bueno, vamos a indicarles para qué sirve cada uno. El cable rojo y amarillo es de fuente. Hace un rato dije que aquí viene 60 voltios, pero esta fuente no es 60 voltios, esta fuente son 5 voltios. En un ratito vamos a explicar de dónde sacan los 5 voltios. ¿De acuerdo? Y estos 3 cables que tienen los mismos colores que la alimentación, amarillo, verde y azul, son los cables de los sensores de efecto Hall. Dentro del motor hay sensores de efecto Hall. ¿Para qué? Para saber la posición del rotor, ¿sí? La posición del rotor, es decir, en qué ángulo está el rotor. Como ese motor no lleva escobillas, entonces electrónicamente hay que saber la ubicación para poder energizar. ¿De acuerdo? Ese es el sensor de efecto Hall. Muchas veces pasa que el cable que va a la chapa se rompe, así como está el de aquí, este es el de la chapa. Muchas veces se rompe tanto el conector hembra como macho, se pierde, ¿no? Uno no sabe dónde va. Entonces hay que hacerle seguimiento a esto, ¿no? Hay que hacerle seguimiento a dónde va a parar ese cable. Entonces, este cable tiene que ir a una fuente, ¿sí? Este cable trae 60 voltios, hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este cable es la entrada para la fuente de 60 voltios, ¿sí? A 5 voltios, es decir, entra 60 y sale 5. Y esos 5 va a servir para que funcione toda la parte lógica, este microcontrolador, para que funcione alimentar los sensores, ¿de acuerdo? Los aceleradores y todo, ¿no? Entonces este cable rosado, vamos a ver dónde va, ¿sí? Esta parte no sé si se llega a apreciar. Siempre van a encontrar en todos los controladores una resistencia que tiene los siguientes colores, ¿no? Marrón, negro, marrón, ¿de acuerdo? Y luego de repente encuentran una bobina, un transformador pequeñito. Esos transformadores pequeñitos son transformadores de ferrita. Tiene este componente también, ¿no? Que tiene 3 patas, ¿sí? No sé si se sigue a ver aquí, a ver, lo voy a tratar de enfocar más, ¿sí? Este componente de acá es un transistor que va a hacer oscilar el transformador, o en este caso es una bobina, ¿de acuerdo? Bueno, entonces podemos identificar una serie de componentes que nos hacen indicar que esta es la fuente, esta parte es la fuente. Entonces, en uno de estos cables tiene que llegar los 60 voltios. ¿Por qué cable va a llegar? Por el cable rosado, ¿de acuerdo? El cable rosado es el que trae los 60 voltios y de aquí sale para la chapa, ¿sí? La chapa va a habilitar esos 60 voltios para que llegue a la parte de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, por algún motivo, si se te rompió el cable, entonces tienes que hacerle seguimiento y encontrar el cablecito que dé cerca a esta parte, ¿de acuerdo? Muchas veces también las tarjetas nos vienen rotuladas, es decir, nos viene con un nombre aquí. Nos viene con un nombre y no sé si se puede apreciar, sí, se llega a apreciar, ¿sí? Nos viene GND, todas esas cositas, ¿no? Entonces vamos a buscar cuál es el cable que es de la fuente, porque es mayormente, ¿sí? Cuando me consultan, mi moto no enciende, dice, ¿no? Lo acelero y no enciende.
Prende todo, no enciende. Prende el tablero. El tablero funciona con 60 voltios, 72 voltios, ¿no? Es el voltaje funciona con el voltaje de las baterías. Si su motor es de... ¿Vieron? ¿Vieron cuál se mueve? ¿Sí? ¿Sí? Ahí estoy, que lo meto. Ese se mueve, miren. Ese se mueve. ¿Sí? Vamos a verificar si efectivamente, mira, el fabricante justo le pone 60 voltios, ¿no? Justo le pone 60 voltios. A ver, ahí está, 60 voltios, ¿no? Sí, 60 voltios. Bien, entonces, miren, va hacia un diodo de soldadura SMD aquí, y luego va hacia la resistencia, del diodo hacia la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ven este cable, de repente puede ser rosado, amarillo, qué sé yo, ¿no? Depende del controlador. Se van a dar cuenta que es el cable del acelerador. ¿De acuerdo? Es el cable del acelerador. Bien, ¿para qué sirven los demás cables? Los demás cables, no, perdón, el cable del acelerador, hace un ratito me he equivocado, no es el cable del acelerador, es el cable de la chapa de contacto, ¿no? La de encendido. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirven los demás cables? Normalmente, miren, normalmente, este cable es del acelerador, ¿sí? El cable que viene rosado, verde y negro es acelerador. Si ustedes miden con un multímetro, entre estos dos cables van a detectar 5 voltios. También le pueden hacer seguimiento, como les dije, la mayoría de tarjetas está rotulado aquí y van a poder encontrar. Bueno, eso quizás lo detalle en otro video. Y este es el cable de sentido de giro. Como les dije, este controlador lo utilicé para un auto, también para una mototaxi. ¿Sí? Convertí una mototaxi en eléctrica. Y bueno, ustedes saben, las mototaxis tienen retro, ¿no? Tienen retro para invertir el giro del motor. Entonces, con este conector se puede hacer. Las motos lineales también tienen esa opción, la mayoría, ¿no? Pero el fabricante no da posibilidad de conectarlo, ¿no? Uno mismo tendría que soldar desde acá y sacar los cables. ¿Para qué sirve más? Bueno, ya veremos ya más adelante para qué sirve el resto. Ahí hay también para definir el sentido de giro, por ejemplo, estos dos. Si yo conecto estos dos, se invierte el sentido de giro. Aparte, es diferente a este. ¿Por qué invierto el sentido de giro? Estos controladores dan preferencia en velocidad a un sentido de giro. Es decir, si yo conecto de esta manera, el motor puede revolucionar a una mayor velocidad en sentido horario. Y en sentido antihorario, que sería el retro, va a girar a menos revoluciones. Si yo lo desconecto, va a pasar lo contrario. Va a revolucionar más en sentido antihorario. ¿De acuerdo? En sentido antihorario. Y va a revolucionar menos en sentido horario. Entonces, este define el motor. Este no es como un motor de corriente alterna, ¿no? El motor de corriente alterna, ¿qué pasaba? Si yo quiero invertir el giro, simplemente le cambio la polaridad, ¿verdad? Le cambio la polaridad a cualquier par de las tres líneas, ¿no? Es decir, acá tengo azul, verde y amarillo. En un motor de corriente alterna, simplemente invierto el verde con el azul para el motor y ya cambió el sentido de giro. En este caso no, estos motores son especiales, motores VLDC, no se puede cambiar el sentido de esa manera. Entonces, hay que hacerlo desde este contacto, ¿verdad? Hay que hacerlo desde este contacto. Bueno, las motos lineales no tienen ese problema, no tienen esa característica. Bueno, ese ha sido, espero, un video, voy a editarlo, un video corto. Bueno, me despido, muchas gracias. Estaré subiendo videos, únanse al grupo Motos Eléctricas en Lima, ¿de acuerdo? Mi nombre es Mario Cárdenas, ha sido un placer hacer este video para ustedes. Hasta luego.